Un superviviente que burla a la muerte en el bosque. Un maestro del espionaje, experto en las artes del engaño. El matrimonio y la guerra fueron las claves para su éxito, pero en secreto amaba a otra mujer. Y además perdió más batallas de las que ganó. Fue el primer presidente de Estados Unidos, George Washington. Los últimos descubrimientos están arrojando luz sobre esta figura legendaria, hechos deslumbrantes sobre el padre fundador de Estados Unidos. Secretos de la historia. El auténtico George Washington. Es tan conocido como la cara del billete de $1. George Washington. Héroe de guerra. Presidente. Y padre de la nación. Casi todo el mundo conoce a este gran hombre, o al menos creían conocerlo. Pero se está descubriendo que mucho de lo que se creía realidad es ficción. Se inventaron muchas cosas sobre él en vida y después de su muerte. De ser un simple hombre pasó a ser un icono. En la actualidad, los arqueólogos, antropólogos e historiadores están desvelando nuevas pistas sobre el auténtico George Washington. Sus herramientas de alta tecnología y trabajos de investigación están ahondando en la verdadera historia de nuestro primer presidente, destruyendo antiguas creencias. Como su pericia como comandante del ejército, cuando la verdad es que era un estratega mediocre. Su honradez legendaria. Cuando la verdad es que contaba muchísimas mentiras y sonreía mientras lo hacía. Su pasión por la libertad. Frente a la persecución de esclavos fugados. Y su despreocupación por la gloria cuando la ambición dominó su juventud. Le considerábamos un aristócrata colonial, pero sus raíces fueron mucho más humildes, ya que Washington no se crió en la finca de Mount Vernon, de la que más tarde fue dueño. De joven vivió 50 kilómetros al sur. El lugar exacto ha sido un misterio hasta ahora. A mí me parece que es de la chimenea, pero más arriba, por encima de la base de piedra. Fredericksburg, Virginia. Un equipo de arqueólogos creado por National Geographic ha descubierto los restos olvidados del primer hogar de George Washington. Hacia la izquierda, justo a las 9 en punto. Están peinando el yacimiento en busca de pistas sobre sus primeros años, con la esperanza de conocer la verdad sobre su supuesta legendaria juventud. Existe un mito profundo en el centro de este paisaje. Y ahora los arqueólogos tienen algo tangible con lo que trabajar. El equipo ha descubierto 2 sótanos, junto con una colección increíble de artefactos. Los arqueólogos analizarán estos descubrimientos durante años, pero la investigación ya ha destruido uno de los mitos largamente aceptados. Uno de los mitos fue que Washington nació dentro de un entorno privilegiado y que aceptó a regañadientes la grandeza que le impusieron. La mayoría cree que Washington nació entre la cúspide de la burguesía de Virginia, pero no fue el caso. En realidad, sus inicios no fueron humildes ni ricos, pero como joven ambicioso tuvo que afrontar y superar tragedias. Los arqueólogos que trabajan en el yacimiento encontraron pruebas de uno de estos momentos traumáticos. A primera vista, parece una cocina de chimenea. Lo que tiene de diferente, lo que captó nuestra atención inmediatamente, fue que en lugar de tener la cantidad habitual de residuos domésticos, como huesos de animales en el fuego, cerámica, cosas asociadas con la cocina que esperas encontrarte, no había nada de eso.
Estaba muy limpia. En lugar de eso, lo que tenemos es un gran número de fragmentos de yeso del techo y totalmente quemados. Esto nos dice que ocurrió algún tipo de catástrofe. La correspondencia de Washington revela que su primer hogar pudo haber sufrido un incendio la Nochebuena del año 1740, destruyendo gran parte de su casa. Solo tenía 8 años y la vida ya le había asestado un duro golpe. Pero su camino hacia el éxito no tardó en verse entorpecido por un obstáculo aún mayor: la muerte de su padre. Washington se sintió destrozado por la muerte de su padre. Sin un varón para guiarlo, queda completamente solo en el mundo. Ya no cuenta con un apoyo económico ni con la posibilidad de recibir una educación inglesa típica de la clase social a la que pertenecía. Pero el joven virginiano está resuelto a forjar su propio destino. Siente un gran deseo de triunfar, de hacerse famoso y de convertirse en un gran líder social. Su gran habilidad consiste en saber encubrir esta ambición aparentando humildad de forma exagerada. A los 16 años, Washington se embarca en una carrera audaz, haciendo planos de las propiedades de los terratenientes ricos. Sus mediciones encajan perfectamente con sus ambiciones, le permiten codearse con las familias más influyentes y al mismo tiempo puede explorar terrenos que podrían ser comprados. Aunque a Washington se le consideraba dueño de una plantación del este, fue el primer héroe del oeste norteamericano. Sabía que el futuro estaba en el oeste. El dominio del oeste dará a su currículum un fuerte empujón. Pero en los albores de la guerra franco-india se comporta ingenuamente. Su ambición le ciega ante los peligros de la frontera. Y los riesgos que corre casi le cuestan la vida. Otoño de 1753. Tanto Inglaterra como Francia avistaban los territorios no reclamados del oeste. El gobernador británico Dinwiddie de Virginia necesitaba un mensajero que entregara un mensaje a las fuerzas francesas que marchaban hacia el valle de Ohio. Washington, con 21 años, acababa de alistarse a la milicia de Virginia, y a pesar de su inexperiencia no pudo resistir la oportunidad de impresionar a sus superiores británicos. Aseguró tener grandes conocimientos de la frontera. Un conocimiento que a menudo exageraba. Pero convenció al gobernador para que le asignara el trabajo. En las profundidades del bosque de Ohio, Washington se encontró con el comandante francés. Entregó el mensaje del gobernador y se sintió dispuesto para regresar con la respuesta francesa. Pero fue en este momento en el que su inexperiencia y su atrevimiento juvenil le traicionaron. A fin de recuperar tiempo, decidió dividir a su equipo, dejando la mayor parte de los suministros con sus hombres. Él y un guía llamado Christopher Gist continuaron solos a través del bosque sin ninguna protección más que sus mosquetes. Pasaron un poblado cuyo nombre era el Pueblo de los Asesinatos. Aquí, un indio se ofreció a guiarlos a través del bosque.
El hombre se colocó delante de ellos como si buscara alguna cosa. No alcanzó a nadie, pero Washington quedó aturdido. No sabía qué hacer. Guise reaccionó inmediatamente y estuvo a punto de volarle la cabeza, pero Washington se lo impidió. Washington temía que el suceso pudiera provocar hostilidades entre los indios y los británicos, y lo dejó marchar. Inmediatamente lamentó su decisión. Washington empezó a pensar, a lo mejor no debí dejarlo marchar porque ahora irá a buscar a sus amigos. A continuación, Washington y Gist se dispusieron a cruzar el bosque lo más rápidamente posible. Llegan a las orillas del río Allegheny y deciden construir una balsa. Pero la construyen mal y las aguas son peligrosas. Chocaron contra un bloque de hielo. Washington perdió el equilibrio y cayó dentro de las aguas bravas. Gist consigue agarrarlo a tiempo y salvarle la vida. Los dos hombres consiguen llegar hasta una isla diminuta en el centro del río y pasan la noche. Pero aquellas condiciones miserables resultaron ser una bendición inesperada. A la mañana siguiente, los dos hombres despertaron y descubrieron que durante la noche todo el río Allegheny se había congelado. Y así es como consiguieron cruzarlo. Washington registra todo el viaje en su diario y lo publica. Se distribuye por todo el estado de Virginia. Este diario fue el primero de una larga lista de adornadas aventuras heroicas. Minimiza sus errores y manipula los hechos de forma cuidadosa para mejorar su reputación. Y por primera vez en su vida, consigue un poco de fama. Pero para ascender realmente en la sociedad, Washington iba a necesitar algo más que fama y éxito militar. Necesitaba contactos. Y el joven y ambicioso oficial demostrará una habilidad para lograrlos. Entre los objetos encontrados en el primer hogar de George Washington, un artículo destaca. Un objeto íntimamente relacionado con una orden secreta. Es una típica pipa inglesa del siglo XVIII, moldeada en barro. Pero esta es especial porque tiene una divisa masónica en el interior. Este extraño emblema es el signo de los francmasones, una fraternidad global con raíces medievales. Washington ingresó en la logia Fredericksburg a la edad de 20 años y se convirtió en un activo participante. Se sintió atraído por la filosofía masónica de la honestidad, la moderación y el autocontrol, que se enseñaban por medio del simbolismo de las herramientas de la construcción. Pero la fraternidad también le abre nuevas puertas que le permiten el acceso a niveles más altos de la sociedad. Continúa haciendo una red de contactos dentro de la milicia de Virginia, donde se le presenta otro vehículo para avanzar socialmente: la guerra. En la actualidad, a George Washington se le recuerda como a un líder militar brillante, temerario y con grandes conocimientos estratégicos. Algo de verdad hay en eso. Su valor y coraje están a la altura del mito. La mayoría de nosotros tenemos miedo a la muerte. La característica única de Washington es que, en varias ocasiones, se enfrentó a la muerte con una calma que a la mayoría de las personas les parecería sobrehumana. Una de las batallas de la guerra franco-india cimentaría su conocida reputación de valiente. 9 de julio de 1755. Washington era un soldado de 23 años que combatía junto a soldados regulares británicos contra las fuerzas franco-indias. Acompañaba una avanzadilla inglesa cuando, de repente,
fueron atacados desde los árboles. El combate llega al cuerpo a cuerpo. El humo de los disparos oscurece el entorno y las balas vuelan en todas las direcciones. Es una masacre. El comandante británico, el general Braddock, es herido de muerte. Hunde el pánico entre sus tropas y se esparcen. Al final del día, todos los oficiales están muertos o heridos, excepto Washington. Hay agujeros de bala en su chaqueta. Una bala ha atravesado su sombrero. Todos los caballos que monta resultan heridos o muertos, pero milagrosamente, él sale ileso. Bajo el fuego, toma el mando y lleva a los soldados que quedan a un lugar seguro. Este incidente agranda la leyenda de que está protegido por el Gran Espíritu y que nunca morirá en el campo de batalla. Durante ese periodo, Washington se embarca además en otro tipo de conquista: el noviazgo con su futura esposa. Pero incluso en eso su pasión está atada por su ambición. Aunque se dice que su matrimonio con Martha es una de las grandes historias de amor estadounidenses, es algo más que amor lo que alimenta la relación. Con 26 años, Washington sabe que casarse con una rica viuda le dará acceso a su patrimonio. Esto significa más tierras, esclavos y oportunidades. Y Martha Custis es una de las viudas más ricas de toda Virginia. Recordemos que Washington no está en los escalones más altos de la sociedad de Virginia. Su matrimonio con Martha le pondrá en la categoría más alta. Es incuestionable que su riqueza es uno de los aspectos más apetecibles, pero Martha es una figura apetecible en otros aspectos. Gana mucho con su personalidad y su atractivo físico. Es un buen partido. Perseguir a Martha tiene sentido financiero para Washington, pero algunos historiadores creen que mientras la corteja, su corazón va por otro camino. George Washington estaba encaprichado de la mujer de su mejor amigo. Sally Fairfax, la mujer de George Fairfax, era preciosa, una mujer guapísima, y flirteaba con George Washington en persona y por carta. Y ella le tenía atrapado. Los historiadores han descubierto una nota secreta que él le envió a Sally revelando su lado más apasionado. En la carta dice: «Me atraes», y advierte que el mundo no tiene por qué conocer el objeto de mi amor. Y él de repente tenía que saber lo único que importaba llegados a este punto. ¿De verdad me quieres? ¿Me quieres? Aparentemente, ella llevaba el asunto como en broma. El amor de Washington hacia Sally no era correspondido. De todos modos, sus sentimientos por Martha pronto se fueron intensificando. Con el tiempo, este matrimonio de conveniencia se convierte en un matrimonio de amor y afecto. Washington por fin ha encontrado a su compañera de por vida y al mismo tiempo se hace con el control de casi 7.000 hectáreas de tierra. Su vida como granjero se pinta a menudo en términos idílicos. Pero en realidad Washington se enfrenta a una dura lucha para liberarse de las deudas, cada vez mayores. En la casa de su niñez, los arqueólogos han encontrado objetos que muestran parte del problema. Aquí tengo una pieza de una jarra de cerveza de cerámica del siglo XVIII. Está bien porque tiene el sello de Jorge III, el rey que reinaba durante la Revolución Americana. Pone GR. Aunque es el rey que, en definitiva, él echaría de las colonias, Washington, como muchos virginianos, se enorgullecía de su capacidad de adquirir los bienes ingleses más refinados y trabajó mucho para llenar su casa de todos los que podía conseguir. Para pagar todas esas importaciones británicas, Washington cultiva tabaco para el mercado inglés.
Pero el sistema favorece injustamente al mercader inglés. Cuando está en la treintena tiene muchísimas deudas. La industria del tabaco estaba manipulada y controlada por los mercaderes de Londres y empleó gran parte de su vida en intentar evitar endeudarse. Washington había heredado su plantación de Mount Vernon tras la muerte de su hermano Lawrence. Y con el matrimonio con Martha se convierte en uno de los propietarios con más tierras de Virginia. Pero más tierras significa más deuda. Por suerte, ve un modo de escapar de la trampa del tabaco. Mediante el cambio al trigo, la experimentación con fertilizantes, la rotación de cultivos y otras técnicas nuevas, Washington salva a su familia de la bancarrota. Las lecciones que aprende en la granja le ayudarán después en los días más duros de la Revolución. Creemos que Washington era un gran general porque, al final, gana la guerra. Pero en el campo de batalla, Washington es sobrepasado por los expertos mandos británicos. Washington era tácticamente mediocre. Y de hecho, los británicos eran mucho mejores manejando tropas en la batalla que él. Así que acaba perdiendo muchas batallas. Cuando gana se debe al exceso de confianza de los británicos, y a veces es por su experiencia no como militar, sino como granjero. ...26 de diciembre de 1776... Al borde de la derrota definitiva, Washington cruza el río Delaware y toma Trenton, en Nueva Jersey, una victoria muy necesitada. Pero los británicos todavía controlan la ciudad de Nueva York y acumulan un impresionante ejército de 30.000 hombres. El comandante inglés, el general Cornwallis, lleva su tropa más numerosa hacia las cercanías del exiguo ejército de Washington. Lord Cornwallis decidió: mis hombres están cansados, llevan marchando todo el día. Atacaré por la mañana y limpiaré el paisaje con este tipo. Las condiciones meteorológicas dejan a Washington y su ejército inmovilizados sin oportunidades de escapar. Hizo mucho calor. Todos los caminos y los campos se llenaron de lodo. No podía mover a su ejército. Los cañones no se movían, los carros no se movían, estaba atrapado. Con la soga inglesa apretando a su ejército, Washington vuelve a sus raíces. Sus conocimientos de granjero salvaron la revolución aquella noche. Sabía que tal como soplaba el viento en esa dirección, se acercaba una helada. Y en algún momento, después de medianoche, la helada llegaría. Y cuando llegase, endurecería el barro, permitiéndoles evacuar. Justo como predijo, una caída de la temperatura hiela los caminos cubiertos de barro. Para completar la huida, prepara un señuelo. Washington tenía hombres en las colinas haciendo fogatas cada 10 o 15 metros. Y dio la impresión de que pasarían allí la noche esperando el ataque. Mientras tanto, retiró a sus hombres y marcharon en otra dirección, burlando a los británicos. A primera hora de la mañana, la mayor parte del ejército de Washington marcha por caminos helados de vuelta a Princeton, pasando subrepticiamente por delante de las narices del ejército británico. Todo el ejército de Cornwallis atacó a las 8 de la mañana y no había nadie. Se habían ido. El ejército se había vuelto a Princeton y atacó a la otra mitad del ejército de Cornwallis allí, sorprendiéndolo y consiguiendo otra gran victoria. No solo los derrotó, sino que los hicieron parecer estúpidos, y esto le dio la vuelta a toda la revolución en Nueva Jersey. Así, sin más. Pero esta no fue la única vez que Washington engañó a los británicos.
De hecho, sus habilidades para engañar contradicen las leyendas más famosas de su niñez. A George Washington se le suele ver como a un hombre por encima de la práctica del engaño, demasiado honesto como para ensuciarse las manos. Pero cuando se enfrenta a retos difíciles, revela una astucia sorprendente. George Washington es en verdad un maestro de la trampa y el engaño. Esta dualidad choca con una leyenda de su niñez. Todos conocemos el mito del cerezo cuando dijo, no sé mentir, lo corté yo. Durante la guerra, era el mentiroso más contumaz que hemos tenido. A esto se le llama inteligencia. A pesar de su imagen digna, a Washington no le importa meterse en el sucio negocio del espionaje. De hecho, le emociona. Washington era un maestro del espionaje. Le encantaban las claves y la tinta invisible y todas las variantes de las malas artes. Sobre todo le gusta engañar a los británicos con desinformación. Morristown, Nueva Jersey, 1777. Durante un campamento de invierno, el ejército de Washington se reduce a unos pocos miles de hombres. Muchos se han ido tras cumplir su alistamiento. Otros han desertado. Una gran confrontación con las tropas inglesas sería desastrosa. Entonces a Washington se le ocurre un plan. Sabe que los británicos esperan que exagere con el tamaño de su ejército, así que les coloca un cebo diciendo que dispone de 40.000 hombres. Los británicos sabían que no tenía 40.000 hombres. Eso es un ejército enorme. Ellos creían que tenía muy pocos hombres, menos de 2.000. Así que lo que Washington tenía que hacer era crear la imagen en sus mentes a través de la desinformación de que su ejército era mucho mayor de lo que en realidad era. Él espera que su primera mentira le dé credibilidad a una segunda. Washington escribe minuciosamente nuevos informes, haciendo inventario de tropas, suministro, artillería y munición. Estos papeles falsos dan la impresión de que tiene 9.000 hombres, un número mucho más creíble. Deja que estos papeles caigan en manos de un espía británico conocido. Entonces el espía vuelve a Nueva York a ver al general Howe y dice que tiene 8 o 9.000 hombres, X cañones, X caballos, todo lo cual es el cuádruple de su verdadero ejército. Son demasiados hombres para atacarle. Así que los británicos no atacan y se asientan todo el invierno en Nueva York sin atacar al ejército fantasma que se había inventado. La desinformación no es el único truco que usa Washington para engañar a los británicos. Usa técnicas ingeniosas para que la correspondencia secreta no se pueda descifrar. El método más simple es un cifrado alfanumérico. Y aquí tenemos un diccionario de códigos original que data de la Revolución, donde una palabra se sustituye por números. Aquí está Nueva York, 727. Aquí está George Washington, 711. Y esto es una carta real, también de la Revolución, en la que un espía escribe a otro. Para el futuro, cada 356 tiene que ser 691 con 286 recibida. Lo que traducido significa, para el futuro cada carta tiene que ser escrita con la tinta recibida. En el siglo XVIII, las tintas invisibles más comunes estaban hechas de líquidos orgánicos como zumo de limón. Se hacen visibles exponiendo el mensaje al fuego. El problema de esta técnica era que era el secreto peor guardado del mundo. Todo el mundo lo sabía, incluidos los británicos. Un tipo más elaborado de tinta iba a atraer la atención de Washington. Se escribía con una solución química y se revelaba aplicando por encima una solución química distinta. Washington supervisa personalmente estos métodos de espionaje, interesándose por su desarrollo. Usa estas técnicas para comunicarse con una gran red de espías que le proporcionan información sobre los movimientos de los británicos. Hay que recordar que en el siglo XVIII no había servicios de inteligencia, como la CIA
o el MI6. No había manuales de instrucciones. Washington era un espía natural y un hombre que aprendía rápido. Comprendió la práctica del espionaje o las reuniones de inteligencia de una forma muy rápida. Durante la guerra, Washington coloca espías de costa a costa. Pero los necesita más en el bastión británico de Nueva York. Después de la toma en 1776 por parte de los británicos, la ciudad está cerrada a cal y canto y sus fronteras están aseguradas. Washington necesitaba desesperadamente ojos y oídos allí lo antes posible. La situación era tan mala que durante mucho tiempo ni siquiera sabía cómo se llamaban los comandantes británicos. Necesitaba agentes in situ. Nueva York, el círculo de espías Calper, llamado así por el condado de su juventud. Este le pasa docenas de mensajes durante la guerra.